Duque no se quedó callado tras las declaraciones realizadas por Santos. Bomba. Iván Duque desmiente a Juan Manuel Santos y cuenta la verdad sobre Uribe y las falsas acusaciones en Estados Unidos. El exjefe de Estado aclaró que fue un prestigioso abogado el que defendió a Uribe ante las autoridades estadounidenses. El expresidente Juan Manuel Santos desató una gran polémica tras asegurar que, como jefe de Estado, intercedió a favor de Álvaro Uribe Vélez para que no fuera acusado en cortes estatales de Estados Unidos. Ante esto, el expresidente Iván Duque no se quedó callado y contó la verdad sobre lo ocurrido con el líder natural del Centro Democrático. El Premio Nobel de la Paz señaló que hizo todo lo posible para darle inmunidad diplomática al exmandatario, ya que, según él, varias organizaciones tenían el objetivo de demandarlo. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijo, déjeme y yo investigo, comentó Santos en entrevista en Canal Capital, el pasado 30 de noviembre. El exjefe de Estado agregó, habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso fue lo que hicimos. Contexto, Uribe respondió fuerte a Santos, quien dijo que intercedió para que no fuera acusado en cortes estadounidenses. Me acabo de enterar. Bueno, gente, grave denuncia de Álvaro Uribe en contra de Juan Manuel Santos. Hoy Álvaro Uribe denuncia que Juan Manuel Santos pagó, gente, millones para procesar a Álvaro Uribe en Estados Unidos de responsabilidad de homicidio. Hoy se confirma que no solamente Juan Manuel Santos pagó a las cortes guerrilleras y corruptas en Colombia, sino que también, gente, de plata del pueblo colombiano, esta rata asesina le pagó a un abogado de defensor de derechos humanos para que denunciara a Álvaro Uribe en Estados Unidos por el delito de homicidio y así procesarlo en Estados Unidos para que Álvaro Uribe fuera extraditado. Hay que recordarle al pueblo colombiano, esta es la evidencia, gente, de los defensores de derechos humanos. Las organizaciones internacionales estaban planeando, gente, hundir a Álvaro Uribe, que se pudriera en las cárceles de Estados Unidos. Dice Iván Duque que con un falso proceso, gente, con falsas acusaciones, las organizaciones internacionales armaron un proceso falso en contra de Álvaro Uribe. Y gracias a un abogado de Estados Unidos que Álvaro Uribe consiguió, salió libre de ese montaje criminal de la izquierda comunista. Hoy se revela Juan Manuel Santos, este socio del grupo terrorista de las FARC y del ELN, pagó, gente, abogados para que armaran un proceso falso en Estados Unidos en contra de Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio. De acuerdo con él, la inmunidad diplomática no se le da a cualquier expresidente, es caso por caso. Fuimos a lo más alto. Dijeron, sí, vamos a ayudar. Y ayudaron. Eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país, ver a un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos. Duque respondió a Santos y contó la verdad. Duque no dudó en responderle a Santos sobre el expresidente Álvaro Uribe. Las palabras del firmante del acuerdo de paz no sentaron muy bien en el Centro Democrático y en otros sectores políticos que mostraron su rechazo por lo dicho y le respondieron de manera contundente. Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque,
quien no dudó en contar la verdad de lo que sucedió para que Uribe no fuera acusado. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el exmandatario dejó en claro que las acusaciones en contra del también senador fueron falsas y que, a diferencia de lo dicho por Santos, fue un prestigioso abogado el que lo defendió frente a las autoridades estadounidenses. Las cosas como son, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los E.U. la ejerció brillantemente Gregory P. Craig, prestigioso abogado que se desempeñó como secretario jurídico de Barack Obama, señaló Duque. El exmandatario reveló que este nombre llegó a la mesa tras una recomendación del entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno. Gabriel Silva ofreció pagar los abogados, y el expresidente Uribe no lo aceptó, precisó. Las cosas como son, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los E.U. la ejerció brillantemente Gregory P. Craig, prestigioso abogado que se desempeñó como secretario jurídico de Barack Obama. Uribe también le respondió a Santos. Uribe ya le había respondido previamente a Santos. Antes de que Iván Duque revelara cómo fueron las cosas y desmintiera a Santos, fue el mismo Uribe el que le contestó de manera contundente, también a través de su cuenta de X, y lo hizo citando su frase: "Me acabo de enterar". El líder del Centro Democrático mencionó el caso del asesinato de sindicalistas de la empresa multinacional Drummond, para el cual se pidió el testimonio del expresidente ante los tribunales de Estados Unidos por su supuesta posesión de información de los paramilitares que cometieron el crimen. El expresidente sugirió que Santos pagó dinero cuantioso para que se le acusara del asesinato. De haber sabido el poder de Santos en la justicia de USA, se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond, dijo el exjefe de Estado. Duque no se quedó callado tras las declaraciones realizadas por Santos. Bomba. Iván Duque desmiente a Juan Manuel Santos y cuenta la verdad sobre Uribe y las falsas acusaciones en Estados Unidos. El exjefe de Estado aclaró que fue un prestigioso abogado el que defendió a Uribe ante las autoridades estadounidenses. El expresidente Juan Manuel Santos desató una gran polémica tras asegurar que, como jefe de Estado, intercedió a favor de Álvaro Uribe Vélez para que no fuera acusado en cortes estatales de Estados Unidos. Ante esto, el expresidente Iván Duque no se quedó callado y contó la verdad sobre lo ocurrido con el líder natural del Centro Democrático. El Premio Nobel de la Paz señaló que hizo todo lo posible para darle inmunidad diplomática al exmandatario, ya que, según él, varias organizaciones tenían el objetivo de demandarlo. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo: aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Le dije: bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijo: déjeme y yo investigo, comentó Santos en entrevista en Canal Capital, el pasado 30 de noviembre. El exjefe de Estado agregó: habló con unos abogados y me dijo: mire, lo único que hay que hacer o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso fue lo que hicimos. Contexto: Uribe respondió fuerte a Santos, quien dijo que intercedió para que no fuera acusado en cortes estadounidenses. Me acabo de enterar. De acuerdo con él, la inmunidad diplomática no se le da a cualquier expresidente, es caso por caso. Fuimos a lo más alto. Dijeron: sí, vamos a ayudar. Y ayudaron. Eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país, ver a un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos.
Duque respondió a Santos y contó la verdad. Duque no dudó en responderle a Santos sobre el expresidente Álvaro Uribe. Las palabras del firmante del acuerdo de paz no sentaron muy bien en el Centro Democrático y en otros sectores políticos que mostraron su rechazo por lo dicho y le respondieron de manera contundente. Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque, quien no dudó en contar la verdad de lo que sucedió para que Uribe no fuera acusado. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el exmandatario dejó en claro que las acusaciones en contra del también senador fueron falsas y que, a diferencia de lo dicho por Santos, fue un prestigioso abogado el que lo defendió frente a las autoridades estadounidenses. Las cosas como son, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los E.U. la ejerció brillantemente Gregory P. Craig, prestigioso abogado que se desempeñó como secretario jurídico de Barack Obama, señaló Duque. El exmandatario reveló que este nombre llegó a la mesa tras una recomendación del entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno. Gabriel Silva ofreció pagar los abogados, y el expresidente Uribe no lo aceptó, precisó. Las cosas como son, la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los E.U. la ejerció brillantemente Gregory P. Craig, prestigioso abogado que se desempeñó como secretario jurídico de Barack Obama. Uribe también le respondió a Santos. Uribe ya le había respondido previamente a Santos. Antes de que Iván Duque revelara cómo fueron las cosas y desmintiera a Santos, fue el mismo Uribe el que le contestó de manera contundente, también a través de su cuenta de X, y lo hizo citando su frase: "Me acabo de enterar". El líder del Centro Democrático mencionó el caso del asesinato de sindicalistas de la empresa multinacional Drummond, para el cual se pidió el testimonio del expresidente ante los tribunales de Estados Unidos por su supuesta posesión de información de los paramilitares que cometieron el crimen. El expresidente sugirió que Santos pagó dinero cuantioso para que se le acusara del asesinato. De haber sabido el poder de Santos en la justicia de USA, se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond, dijo el ex jefe de Estado.